¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez a su canal La Lolita Mecatrónica. En esta ocasión vamos a empezar a dar un curso de introducción a la programación de los PLCs. Estos dispositivos pues que son el corazón de la automatización. Y para comenzar pues vamos a dar una pequeña reseña de qué es lo que hacen estos aparatos. Después vamos a ver un resumen muy chico de cómo operan, cuáles son los elementos de ellos y lo vamos a empezar a ver su programación. La programación de estos elementos pues se hace con una programación comúnmente que se llama en escalera o ladder. Es un lenguaje gráfico que utiliza símbolos eléctricos y pues es muy funcional y es lo que actualmente hasta este año 2020 se sigue utilizando. Cabe mencionar que estos PLCs pues ya hay unos más revolucionarios que tienen mucho más aporte a la automatización, pero siguen utilizándose. Bueno, comenzamos con el curso. Bienvenidos. Bueno, en esta gráfica tenemos lo que es un PLC del tipo modular, recordando que PLC quiere decir controlador lógico programable y estos aparatos pues son los que generalmente se encuentran en los tableros de control que vamos a ver a continuación en la siguiente gráfica. Ok, en esta gráfica es donde podemos ver aquí el PLC, aquí el que estoy marcando con el cursor y junto con otros elementos. Recuerden que el PLC es elemento de control y aquí vemos que está interactuando con elementos de potencia, que es un guardamotor, y aquí abajo podemos ver lo que es el variador de frecuencia. Los variadores de frecuencia que hacen que los motores tengan un arranque suave y a su vez que hacen que tengan un arranque suave pues se evitan los picos de voltaje, más bien conocido acá en sector doméstico. Un ejemplo pues lo pueden encontrar en los climas inverter, que son ahorradores de energía eléctrica. Bueno, estos dispositivos son los variadores de frecuencia y aquí vemos pues otros componentes y vean cómo está organizado aquí el interior del tablero de control, el cual debe de guardar una estética muy bien presentable y muy bien organizada. Bueno, en esta siguiente gráfica vemos aquí cómo está un tablero de control un poco más grande, pero vean cómo está todo muy bien ordenado con sus canaletas, sus cables, sus identificadores, y vemos que también está el PLC por aquí y aquí un amigo que está aquí instalando unos conectores o checando una continuidad entre las fases. Bueno, en esta fotografía vemos aquí que está un técnico aquí checando también buscando un falso contacto entre los conectores. Noten cómo cada conexión, cada cable tiene su etiqueta de identificación para poder ver el manual y no revolverse entre tanto cablerío aquí. Pongan atención aquí en las etiquetas que tienen, que van identificando cada conector con conector, y aquí como está haciéndose uso del multímetro para estar checando. Acá al fondo pues vemos lo que es el PLC. Vemos por acá que hay contactores, guardamotores, las clemax, y acá arriba están los variadores de frecuencia que controlan los motores. Todo esto es mecanismos para la automatización. En esta siguiente gráfica pues lo que vemos es una línea de producción de los motores de combustión interna de automóviles, y esta línea de producción pues ya es una línea completamente automatizada. Si pueden ver, no hay operarios. Ya entra dentro de las características de lo que entró en el año pasado de la cuarta revolución industrial. No hay operarios y aquí vienen los motores, entran aquí a esta sección de aquí que puede ser un Pocayoc, que están checando a lo mejor la compresión de los motores, de que tenga niveles de calidad para su óptimo desempeño.
y puedan pasar a la siguiente fase, que es ya introducirlos en lo que es la carrocería del automóvil. Bueno, entonces aquí tenemos un PLC que es del tipo modular de la marca Allen Bradley. Esta marca pues es la que tiene mayor renombre en las empresas y pues la mayoría de las empresas la utilizan. Bueno, este es un PLC del tipo modular porque es un gabinete en el cual se insertan estas tarjetas que tienen diferentes tipos de, de acciones que hacen. Por ejemplo, está la del CPU, hay tarjetas de comunicación, de entradas y salidas, entradas digitales, entradas análogas, y este es el tipo que se le conoce como modular. Ahora aquí tenemos lo que es el PLC compacto, son de menor tamaño y estos no tienen tarjetas para ponerle, pero sí son expandibles a través de un riel DIN que va aquí atrás donde estoy marcando, y tiene aquí sus secciones de entrada, sus salidas. Aquí cabe mencionar que aquí en las entradas pues recibe señales generalmente son de sensores, y los sensores pues mandan señales positivas y negativas, y aquí se hace un pequeño arreglo para que el PLC pueda eh, acceder a las entradas de estas señales. Se conocen como señales PNP o NPN, que después vamos a ver en otra clase, pero este es el tipo de PLC compacto. Bueno, continuamos con la clase. Bueno, estos PLCs trabajan con una lógica de operación. Ahorita vamos a ver unos conceptos relacionados con eso, y vamos a comenzar con este que dice Logical Continuity o continuidad lógica. Dice, esta es la idea principal del lenguaje de programación en los PLCs, que son los controladores lógicos programables. A su vez, dice, define una condición cuando las instrucciones de entrada son verdaderas, con lo cual ejecutan una instrucción de salida cuando así se requiera y se estipule en la programación. La lógica del lenguaje en escalera está determinada por las combinaciones diferentes que pueden recibir las señales de entrada que recibe el PLC. Ahora vamos a ver las ideas principales acerca del lenguaje en escalera. El primer punto que vamos a ver dice, es un lenguaje de programación basado en símbolos eléctricos que se utilizan en diagramas eléctricos de relevadores. Entonces, esto lo que nos quiere decir es de que este lenguaje está heredado de un lenguaje anterior que se manejaba en los relevadores de estado mecánico, o que se le llamaba lenguaje de relevación. Siguiente punto. En este lenguaje el flujo del programa está representado por la lógica de sus entradas y no por el flujo de la electricidad, que es lo que veíamos anteriormente en los conceptos al principio, que nos decían que tiene una lógica de seguimiento en el programa. Siguiente punto. Es el lenguaje más usado actualmente en la programación del PLC. Existen otros lenguajes como el de texto estructurado, el de funciones secuenciales y el de funciones de diagramas de bloques. Esto lo que nos dice es de que el PLC, pues el lenguaje más común que se utiliza es el de escalera, que vamos a ver, pero a su vez interactúa o tiene vinculación con estos otros lenguajes, como es el de texto estructurado y el otro el de diagramas de bloques para las funciones que hace o los condicionamientos que hace en los automatismos que maneja. Ok, ahora continuando vamos a ver lo que es referente a la memoria interna del PLC, en la cual está definida pues un poquito lo más esencial. Dice, la vamos a definir como un grupo de elementos en un circuito o circuitos del controlador del PLC, ya sea del tipo modular o compacto. En esta memoria se guardan los programas y los datos.
Cabe mencionar que ahora los PLCs pues ya son mucho más modernos. Anteriormente, para que guardaran la memoria los PLCs utilizaban una batería porque tenían almacenamiento de datos volátiles. Quiere decir de que si no tenían alguna fuente de energía, pues se iban los datos. Ahora los PLC son no volátiles, no hay ese problema de que, oye, se me borró el programa porque la batería ya no le dio resguardo a la información. Continuamos aquí con otra cosa muy importante de los tags o etiquetas que manejan los PLCs. Estos tags vienen siendo como etiquetas que van haciendo la información que llega de lo general, lo va siendo más particular. Y nos dice aquí es un área de la memoria del controlador donde se guardan datos del controlador provenientes de diferentes dispositivos o que hacen algunos los cálculos, operaciones y nos marcan también los faults o errores, etcétera. Son hechos para hacer más eficientes el guardado de los datos. Bueno, continuando hablando de lo de los tags, estos tags nosotros vamos a poder acceder a ellos a través del el programa que manejemos para ver la programación y diagnóstico de nuestro PLC. En todas las marcas de PLCs son muy similares en la programación y en su interfaz gráfica. En este caso aquí nosotros estamos viendo una interfaz gráfica del control organizador de control de la marca Allen Bradley, en el cual pues tenemos aquí un árbol de trabajo que está del lado izquierdo y aquí vemos que dice controller tags y al entrar en esa opción nosotros vamos a ver que nos marca otra ventana en donde nos viene aquí diferentes tipos de locación. En este caso dice la local 21. Si nosotros damos un clic, pues nos va a abrir otra ventana y ya nos va a desglosar todas las etiquetas que tiene. Si ven, es la misma dirección, el mismo canal de entrada. Y aquí tiene distintas etiquetas, dato 0, 1, 2, 3. Y aquí el tipo de dato que tenemos. En este caso es un double integer. Aquí es una función booleana que vamos a ver más tarde. Vamos a ver otro ejemplo de otros tags. Bueno, aquí tenemos otro lenguaje de otro programa de programación. En este caso es uno de la marca Siemens. Siemens maneja su programa Step 7 en el TIA. Y como pueden ver aquí también, pues viene aquí los tags del PLC. Y aquí vienen las etiquetas. Son todas las etiquetas. Aquí igual nos dice etiqueta de la tabla de datos y el tipo de datos que maneja, la dirección que están asignadas y así. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de otro programa de otra marca de PLC. Si pueden ver, pues aquí tienen su árbol aquí del lado izquierdo, lo que les decía que todos son muy similares. Y trae programación por diagrama de bloques, en el cual aquí están entrando en el data block 1 y aquí pueden ver aquí están las etiquetas, los tags. Nos dice igual el tipo de datos que ocupa de memoria, booleano, de byte, de double integer, real. Aquí los reales están, cuando vean ustedes aquí un tipo de dato real, les quiere decir que está captando una señal análoga, que después lo vamos a ver. Recuerden que las señales digitales son señales de tipo todo o nada, nada más hay señal o no hay señal en las digitales. Y en las señales análogas pues tenemos un amplio rango ahí de señales que en la mayoría de los casos pues son variaciones de voltaje, que pueden decir no, pues hay un rango de voltaje de 0 volts a 5 volts y en esa escala intermedia me puede dar cualquier tipo de valor. Bueno, continuamos. Bueno, y ahora como estamos hablando de los tipos de datos, pues hay que hacer aquí una anotación con los
Los datos son de código binario, como todas las computadoras. Pues manejan un lenguaje assembler, lenguaje máquina, y ese lenguaje pues es en base a un código binario. Entonces vamos a hablar de lo que son las unidades de memoria, en la cual la unidad mínima de memoria pues es el bit y representa un solo dígito. De hecho es lo que quiere decir bit, la palabra bit quiere decir un solo dígito binario. Entonces aquí nos dice el bit es la representación mínima de memoria, solo contiene un dígito binario. Posteriormente hay otro arreglo de 4 bits que se llama nible. Si pueden ver aquí, tiene 4 bits, es un conjunto de 4 bits. Luego vemos lo que es el byte, que es más reconocido y todos deben de saber qué es esto, el byte. Pues es un arreglo de 8 bits. Por eso dice el byte es un conjunto de 8 dígitos binarios. Luego tenemos el siguiente tipo de dato, pues es el word, que ya viene siendo 2 bytes incluidos y son de 16 bits. Continuando con las agrupaciones de los bits, tenemos ahora el siguiente concepto, Atomic Data Type o tipo de dato atómico, el cual es un tipo de dato simple que consiste en una pieza de datos. Bueno, estas agrupaciones de datos pues les van poniendo un tipo de nombre o algún abreviación que vamos a ver a continuación, y esas abreviaciones pues son tipos de datos simples, pero esos, o sea, son simples, pero en su interior pues tienen una agrupación de varios bits. Bueno, en esta diapositiva se muestra los Atomic Data Type y que les decía que les pusieron un nombre abreviado. En este caso aquí pues tenemos los más comunes y como les digo son tipos de datos simples que engloban agrupaciones de bits. Bueno, vamos a empezar con el bol, que se refiere a la lógica booleana que contiene solo un bit, el cual alberga la lógica binaria a los niveles lógicos digitales, en los cuales solo hay dos estados, el 0 o el 1. Entonces eso hace mención a que es los niveles lógicos digitales, en el cual pues nada más hay dos opciones, el 0 o el 1, nivel alto, nivel bajo, o lo tenemos representado en los aparatos. En el switch para prenderlos y apagarlos ya tiene un 0 para apagarlo y un 1 para prenderlo. Esto es lo que nos representa. Ahora tenemos ese int, que es un short integer que contiene 8 bits o un byte. Continuando aquí con el int, se maneja mucho de hecho a lo mejor como variables también. Dice tipo de dato integer o word de 16 bits o 2 bytes. Y en el ejemplo en el PLC es el quinto dato en las asignaciones de memoria del PLC, se utiliza. Ahora tenemos aquí el dint, es un doble integer que contiene 32 bits. Y el ejemplo es en los números seriales de los puertos seriales, manejan este tipo de datos. Y acá tenemos el otro y que es muy importante, el real, que es un dato de 32 bits de valor de punto flotante. Esto quiere decir que nos va a albergar datos de sensores análogos o salidas análogas. Esto va a hacer lo que los va a manejar. Dice aquí, dato de 32 bits de valor de punto flotante se utiliza para guardar valores análogos, y un ejemplo es el de un pot o un potenciómetro, el cual puede regular la intensidad del voltaje, ya sea de que tenga un voltaje que diga, no, pues opera de 3 a 6 volts, y en la perilla del potenciómetro pues ustedes la pueden regular a 2.65 volts. Entonces esa lectura la va a captar el PLC
y va a ser una lectura análoga. A eso se refiere. Bueno, y ahora ya que vimos una serie de conceptos e ideas necesarios para comprender lo que es el lenguaje de programación, pues vamos a entrar al lenguaje, a ver ya la estructura del lenguaje en escalera, que es la programación de PLC, de lo que trata este curso. Hacemos aquí un paréntesis y les decimos que pues lo importante de estas clases pues es de que son la clase de que si no le comprendes algo pues le pones pausa y le regresas y lo vuelves a ver, y tiene la otra cualidad de que estas clases pues traen la cualidad ahí de aula invertida también. Si tú estás viendo algún concepto, alguna idea de que te quedó duda, pues tú la puedes consultar en internet. Ya tenemos la información a un clic de distancia y checamos en internet. Entonces con esto te retroalimentas tú mismo, y después en otra futura clase pues haz comentarios y haz participación que te vale puntos extra para tu calificación. Y así pues también al comentar ahí pues vas ayudando a tus compañeros a que vayan comprendiendo y aprendiendo un poco más. Bueno, entonces comenzamos aquí con la estructura del lenguaje en escalera. Es la que estoy marcando aquí con el cursor. Así es como se ve la estructura del lenguaje. Tiene aquí unas filas que se llaman rungs o peldaños. Estos peldaños pues van numerados, empiezan con el 0, el 1, el 2, y tienen la característica de que se leen de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Bueno, aquí en estos rungs es importante mencionar que hay que llamarles en inglés, porque así es universalmente como se conocen. A lo mejor si le dices peldaños o filas, si te escucha alguien pues va a decir, no, pues anda, no sabe ni qué onda, dice que son filas y se le llaman rungs. Bueno, entonces en estos rungs pues es donde nosotros vamos a poner nuestras instrucciones. Cabe mencionarlo, vamos a ver más detenido después. De aquí en la parte izquierda pues van las instrucciones de entrada, y en la parte derecha van las instrucciones de salida. Bueno, otra parte de aquí en las estructuras pues vemos aquí esto como una U, se llaman los branch, y dice, estas se usan para crear caminos alternativos para leer las entradas o salidas. Tienen una forma de U. Estos pueden tener más de un nivel y se leen de izquierda a derecha y de arriba a abajo también. Entonces dice que estos pueden agruparse hacia abajo y contener en su interior símbolos eléctricos y a su vez condiciones lógicas también que vamos a ir viendo. Bueno, en este esquema ya estamos viendo lo que son las instrucciones de entrada, los símbolos eléctricos. En este caso que estoy marcando aquí es un contacto normalmente abierto. Dice entrada normalmente abierta, se le conoce con el nombre X y C, y significa examina si está cerrado el contacto. Entonces cuando este contacto se va, la lógica que es de lo que trata el programa pues pura lógica. Cuando se energice, se dice esto, cuando cambie de estado, que esté encerrado, se va a energizar y va a mandar la señal hacia acá a la salida, que en este caso aquí la tenemos con otro símbolo eléctrico que es salida a bobina, así se le conoce con ese nombre. Bueno, acá tenemos el contacto normalmente cerrado, dice entrada normalmente cerrada, se le conoce como el nombre X y O, y esto quiere decir examina si está abierto. O sea, se va a examinar cuando el contacto se abra, o sea, se cumpla una condición verdadera, que se energice, se va a abrir, y acá la salida pues se va a energizar también. Ahora vemos este icono del símbolo eléctrico de la salida. Dice salida va al final del rung. Acá del lado derecho siempre va a ir, y se le conoce también como salida a bobina. Y aquí la última línea del rung, esta siempre va vacía. Aquí no pueden poner elementos, símbolos eléctricos, y tiene aquí el nombre end, de que termina el programa.
Bueno, lo siguiente que vamos a ver son las condiciones lógicas que manejan los PLCs. Les vuelvo a hacer hincapié y decir que todas las programaciones de todos los PLCs de todas las marcas son muy similares y la más común que utilicen es el lenguaje en escalera o ladder. Bueno, esta condición aquí pues van a recordar sus clases de electrónica digital donde veían las compuertas lógicas. En este caso pues nada más vamos a ver dos condiciones, la AND y la OR. Por eso dice aquí, recordemos los estados de las compuertas lógicas digitales. En la programación en ladder se utiliza la entrada lógica AND y las entradas lógicas OR. Entonces aquí en este esquema que tenemos aquí, tenemos una condición lógica AND con dos contactos que nos dice que cuando estos dos sean verdaderos, me van a activar esta salida a bobina E. Entonces se lee, si A y B son verdaderos, dejan pasar la corriente y me activan aquí la salida E. Dice, AND lógico es una combinación de entradas que deben ser verdaderas para dar una salida. Estas entradas deben de estar en el mismo ronco, o sea, siempre aquí en el mismo ronco. Ahora tenemos la condición lógica OR, que dice, esta condición requiere siempre de un branch, por eso tiene aquí su branch. En esta condición se requiere que una de las condiciones se cumpla para que sea verdadera y puede energizarse la salida. Entonces aquí tengo A, así se lee, A o B. Se cumplen y me energizan A. En esta parte, pues si yo energizo A, pues me va a pasar aquí el flujo y va a energizar E. Y si energizo B, pues la corriente pasa por aquí, se energiza, deja pasar por acá y me energiza E. Entonces esta es la condición lógica OR. Les digo, son dos condiciones que se utilizan mucho en los programas, es la AND y la OR. Aquí están representadas con este esquema. Bueno, y ahora tenemos en este esquema un arreglo entre las dos condiciones lógicas. Tenemos aquí arriba una AND y aquí abajo una OR. Entonces aquí puede ser cuando sea AND, pues se me energiza esta, y cuando sea C, pues se energiza también el D, y pues van a hacer diferentes funciones que vamos a ir viendo después en el siguiente curso. Bueno, hasta aquí terminó este curso 1. Para los que estén viendo su clase de jóvenes aprendiendo en casa, pues van a tener por ahí un link que va a ser para una autoevaluación, en la cual van a tener que poner ahí su correo electrónico y van a contestar un formulario y después van a contestar retroalimentación. Comenten el canal, suscríbanse, cualquier comentario o duda, pues ahí estoy a sus órdenes y nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien. Saludos.